Un saludo a todos mis hermanos y hermanas que escucharán este repaso de la lección de la escuela sabática. Vamos a inclinar el rostro para tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Suplicamos en esta hora tu sabiduría, tu presencia, para que me capacites de acuerdo a tu misericordia a poder compartir este repaso de la lección de la escuela sabática. Ayúdanos para que podamos poner en práctica lo que aquí hemos de aprender. Gracias por escucharnos. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te pedimos todo esto. Amén. Muy bien, la lección es la número 7. Tiene como título Tu amor es grande hasta los cielos. El versículo que debemos de memorizar para esta mañana o para esta semana lo encontramos en Salmo 57, versículos 9 y 10. Te alabaré entre los pueblos, Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque tu amor es grande hasta los cielos y hasta las nubes tu fidelidad. En esta semana vamos a hablar acerca de la misericordia, del amor, de la gracia de nuestro Dios. Algunas personas que no entienden muy bien la palabra del Señor han llegado a creer que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo Testamento. Hubo un hombre en el siglo II llamado Marción que llegó a esta conclusión y decía que el Dios del Antiguo Testamento era malo y que era muy diferente del Dios del Nuevo Testamento. Fue el primer hereje. Él hizo su propia versión de la Biblia, desechó el Antiguo Testamento y tomó algunos libros del Nuevo Testamento y hizo su propia versión. Fue declarado hereje. Sin embargo, en esta semana vamos a estudiar que el Dios del Antiguo Testamento es igual al Dios del Nuevo Testamento. Es un Dios lleno de misericordia y que hay cosas que no podemos entender, pero que al ver cómo sucedieron algunos juicios que se dieron en el Antiguo Testamento, podemos ver el amor de Dios, porque la paciencia Él es grande, una paciencia que permite al pecador hacer tanta maldad por 500 años a veces, y cuando Dios actúa es porque está haciéndolo para el mismo beneficio de aquellos que pecan y que convierten su vida en una vida de sufrimiento. Y por supuesto, aún en esos actos de castigo que hay en el Antiguo Testamento está la misericordia y el amor de Dios. Vamos a seguir en el estudio de la lección de la escuela sabática. El día domingo tiene como título Su amor es para siempre. Y aquí nosotros vamos a estudiar el Salmo 136. Aparece una palabra que el autor recalca en esta lección, en este día, y que también la explica en el libro complementario que los animo a que lo lean. Y esta palabra aparece 245 veces en el Antiguo Testamento, 127 de ellas aparecen en los Salmos. Y se nos dice aquí que el significado de esta palabra es un amor inalterable. Es una cosa maravillosa, es la misericordia del Señor, es Dios mismo, ¿verdad? Manifestado en las obras de perdón y de gracia para personas que realmente no la merecemos. Así que vamos a estudiar este salmo. Está dividido en 6 secciones
La primera sección, que va del capítulo 1, los versículos del 1 al 4, hablan de la misericordia eterna de Dios en su naturaleza esencial. ¿Quién es Él? Y aquí dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Es muy interesante que aquí aparecen tres nombres de el nombre de Dios, valga la redundancia. El primero es Jehová, el nombre con el cual se le presentó a Moisés. Ese nombre significa que Dios tiene vida eterna en Él mismo, es eterno, no tiene principio, no tiene fin. Y se presenta aquí también la palabra Elohim, que es la primera palabra que aparece en Génesis capítulo 1 como el Dios creador. En realidad la palabra puede traducirse como dioses. La lección nos explicaba que Él es Dios de dioses, no porque haya más dioses. Hombres crearon imágenes y las adoraron, sin embargo, Él es el Dios todopoderoso. Y aparece también la palabra Adonai, que es la palabra Señor. Si Él es Jehová, es eterno, si es el creador del universo, entonces el salmista dice que Adonai, ¿verdad?, es mi Señor. En realidad la palabra Adonai puede traducirse como mi Señor, el Señor todopoderoso, el único Dios verdadero. Así que en esta sección, número 1, se presenta a Dios introduciéndonos quién es Él. Él es todo, mis queridos hermanos. Luego, en la sección número 2 de este salmo, del 5 al 9, se presenta la misericordia eterna de Dios en su obra como creador. Leemos aquí: al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas, para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Así que estos versículos se nos presentan a nosotros. Los salmos nos enseñan que Dios indiscutiblemente es el creador de todas las cosas. En la sección número 3 se presenta a Dios como la eterna misericordia de Dios en la liberación de Egipto. Aquí vemos entonces del versículo 10 al versículo 15: al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia; al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia, con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia; al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia, e hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Ahí vemos cómo el Señor, con brazo poderoso, liberta a Israel de la esclavitud, y cómo lo va cuidando a través del desierto, y todas las obras maravillosas que hizo para poder manifestarse a ellos, para que ellos supieran que Él era el Dios que los amaba y que los estaba libertando de esa opresión, para que pudieran ser libres, alabarle y poder servirle. La sección número 4 se presenta el Señor de la siguiente manera: la misericordia eterna desde el desierto hasta la tierra
prometida. Leemos: al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Aquí se presenta a un Dios que tiene cuidado, el cuidado diario, cómo guió a este pueblo por ese desierto. Nosotros sabemos que los cuidó, que en la noche los alumbró, les dio calefacción, por decirlo así, los calentó del frío. En la mañana aparecía una nube que los cubría de ese calor inmenso en el desierto. Así que esto podríamos decir es el cuidado de Dios diario que tiene de su pueblo. Y por supuesto también eso se aplica a nosotros en la actualidad. Nosotros vamos rumbo a la Canaán celestial, a la patria, de regreso para vivir con Él por la eternidad. Y Él tiene, así como tuvo de Israel, cuidado también de nosotros. La sección número 5 presenta la misericordia eterna de Dios en la liberación y en ayuda continuas. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Es un Dios sustentador, un Dios que está pendiente de las cosas pequeñas de nuestras vidas, nuestras tristezas, nuestras alegrías, que se compadece y nos alimenta cada día. Es el que nos da el trabajo diariamente, es el que nos cuida, nos levanta cada mañana. Así que es el Dios que está presente en nuestra vida cada día. Él no nos abandona. Y la última sección, la número 6, presenta gratitud al Dios de eterna misericordia. Aquí los salmistas, por todo lo que hemos dicho, dice: alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Nosotros también, en la actualidad, por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, Él se merece la alabanza y la gloria de todo nuestro ser. Y de paso, se cree que este salmo se cantaba en el santuario. Un levita leía una parte y el pueblo respondía: porque para siempre es su misericordia. Qué hermoso debió haber sido escuchar esos cantos en el santuario terrenal, porque los levitas eran cantores. Debió ser algo impresionante alabar al Señor en esa comunidad de creyentes. Pero nosotros también podemos, si reconocemos estos 6 puntos, si entendemos quién es Dios, también en la actualidad adorarlo con todo nuestro corazón, porque para siempre es su misericordia. El día lunes tiene como título: Crea en mí un corazón limpio. Creo que este es un salmo muy conocido, sino uno de los más conocidos. Es el salmo que escribió David después de haber cometido ese terrible pecado de llegarse a Betsabé y de planear el crimen contra Urías, el esposo de ella. Nosotros, si estudiamos la Biblia, podemos ver en ella las consecuencias
que le trajo este pecado a David. Hubieron personas que fueron afectadas, su capitán o su general, Joab, el suegro de Betsabé, quien terminó ahorcado. Esto fue una tragedia con sus hijos. Realmente esto está escrito aquí con una razón, y es para que nosotros podamos entender que si algún día, y me imagino, ¿no?, que diariamente cometemos errores, pero si pasamos por una situación de esta, el comentario de la lección dice que realmente David pasó momentos difíciles, ¿verdad? Se sentía lejos de Dios, perdido, completamente abandonado, cuando él se dio cuenta de lo que él había realizado. Se sintió, mis queridos hermanos, dice, enfermos, envejecieron sus huesos, y entonces él, en esta agonía, él le clama al Señor y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. El espíritu de profecía dice que David no buscó excusa, reconoció su maldad, le pidió perdón al Señor, y no solamente quería que lo perdonara. Hay muchas personas que quieren perdón. Tú quieres perdón, yo quiero perdón. Pero David quería algo más que el perdón. Él quería que se borraran esos pecados. Él quería que realmente hubiera un cambio en su corazón. Él quería servirle al Señor. Realmente estaba contrito por lo que él había hecho, y le clama al Señor que lo ayudara, que se sintiera limpio, que pudiera sentir ese gozo de la salvación. Realmente podemos decir que esto fue un arrepentimiento sincero, no solamente buscando el favor de Dios, sino que ahora él quería servirle a Dios, quería ser purificado, quería tener un corazón nuevo. Y yo creo que, mi querido hermano, eso es lo que Dios pide de nosotros, ¿verdad? Que le pidamos perdón, pero que le pidamos como David, que nos ayude, que recree un corazón nuevo dentro de nosotros, y que realmente nosotros podamos ser purificados por la palabra del Señor. La segunda parte del Salmo, del 6 al 13, dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con mi hisopo y seré limpio. Lávame y seré blanco como la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Podemos ver que estos pasajes concuerdan o verifican o fortalecen lo que yo he dicho. Él quería un corazón nuevo, un corazón limpio. El comentario de esta lección decía que él experimentó un tesed, experimentó la misericordia de Dios. Él había conocido muy bien al Señor. La Biblia dice que llegó a pensar igual que el Señor, y ahora se sentía triste y abatido. Y entonces, al conocer el gozo de la salvación y pensar que podía perderla por el pecado que él había cometido, que era muy grave, era grave de verdad, él no podía hacer absolutamente nada para poder recibir el perdón. No había sacrificio de los que se presentaban al santuario para que Dios lo pudiera perdonar. Era un rey. Él debería haber
muerto, mis queridos hermanos. Sin embargo, él experimentó el tesed, el amor inquebrantable de Dios. Y la lección nos decía que al experimentar el tesed, cuando uno experimenta esa misericordia, esa gracia de Dios, dice que entonces él iba a enseñar a los transgresores los caminos del Señor. O sea que cuando yo experimento el gozo del perdón, cuando yo entiendo el gozo del amor de Dios, su misericordia, yo comparto ese gozo con aquellos transgresores para que ellos puedan sentir ese gozo que yo siento. Eso fue lo que David experimentó. Y entonces él quería compartir con otras personas que tal vez habían cometido errores terribles, que el Señor era misericordioso, y verlos convertidos así como él clamaba al Señor por perdón y un corazón puro. Mis queridos hermanos, si nosotros hemos experimentado de verdad el gozo de la salvación, si entendemos la misericordia de Dios, y quiénes somos nosotros, pecadores que no merecemos la gracia del Señor, nosotros realmente compartiremos el gozo de la salvación. Vamos a leer una cita que está en el libro Historia de los Patriarcas y Profetas, la página 785 y 786, para afirmar este pensamiento. Quien quiera que bajo la reprensión de Dios humille su alma con la confesión y el arrepentimiento, tal como lo hizo David, puede estar seguro de que hay esperanza para él. Quien quiera que acepte por la fe las promesas de Dios, hallará perdón. Y dice aquí, jamás rechazará el Señor a un alma verdaderamente arrepentida. Yo no sé quién está escuchando esta lección de la escuela sabática, si la comparten con otras personas, si en el caminar hacia la patria celestial hemos cometido errores, cosas graves que tal vez según nuestra convicción no tienen perdón. Yo quiero decirte que hay esperanza. Aquí dice claramente que aunque nosotros estemos en la reprensión del Señor, porque la reprensión, el castigo de Dios son para restaurarnos, para ayudarnos, para que salgamos de esa condición. Podemos leer también el Salmo 132 que escribió David, donde dice que estaba hundido en un pozo cenagoso, pero que Dios lo sacó de allí, se inclinó, dice, a él, y entonces lo puso en una roca, y él ahora canta alabanzas al Señor. Hay esperanza, dice aquí. Si nos arrepentimos de todo corazón, hay esperanza. Yo conozco personas que sufren porque no creen esto. Creen que tal vez Dios perdona algunas cosas, otras no. Miran la gravedad de su pecado y entonces piensan que el Señor no los va a rechazar. Pero déjame decirte que al estudiar este pecado de David y la gracia, el tesed de Dios, aquí claramente dice que cualquiera persona que se arrepiente de corazón como David no tiene por qué temer, porque dice, jamás rechazará el Señor a un alma, dice aquí, verdaderamente arrepentida. Si nosotros nos hemos arrepentido de verdad, en esta hora como David podemos tener o volver a tener el gozo de la salvación. Esas son buenas nuevas para nosotros. Hay esperanza para aquellos que cometen errores o que hemos cometido errores, porque todos hemos pecado. La Biblia dice que no hay ningún justo delante del Señor. Esto es misericordia, esto es tesed de parte de nuestro Dios. El día martes tiene como título, Señor, si miraras los pecados. En el libro de Salmo, el 130, nos dice, de lo profundo, Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ya, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse?
si Dios realmente nos juzgara de acuerdo a nuestros pecados. Es que, mis queridos hermanos, no solamente son acciones, nuestro corazón impuro, nuestros malos pensamientos, nuestros malos deseos. Si nosotros, dice, nos ponemos a observar que el Señor no tuviera misericordia y si realmente Él los mirara como son y quiénes somos nosotros, que ni nos conocemos, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Aquí pregunta, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? En otras palabras, ¿quién podrá alegar con Dios y decirle, yo merezco el cielo, debo estar allí? Hay una lista grande que tiene el enemigo de cosas que nosotros hemos hecho, cosas que hemos fallado, pero si nos hemos arrepentido, si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, dice el versículo número 4, pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. La lección nos explica que el salmista está preocupado por su pecado y por el pecado del pueblo. Y la lección nos explica que hay libros en el cielo y que en esos libros están escritos nuestros pensamientos, están escritos nuestros pecados, están escritos las memorias. Todo está en el cielo, pero también está escrito, mis queridos hermanos, nuestras oraciones, nuestras súplicas, el perdón que le pedimos. Pero nosotros tenemos que reconocer, mis queridos hermanos, que la lección nos dice dos cosas que no debemos olvidarnos en esta hora y que le preocupaba mucho al salmista y era su desesperación y por eso él clamaba al Señor, ¿verdad? Que no mirara sus pecados, sino que lo perdonara. El primero, o lo primero que nos enseña la lección con relación a este tema de los libros es que hay pecados registrados. Ya mencioné que todo lo que hemos hecho está escrito en el cielo. Hay una fotocopia de nosotros, de nuestros pensamientos, de nuestros malos actos, de las mentiras. Y hermano, este es un tema complicado porque hay pecados de omisión, cosas que debemos hacer y que no hacemos, que si realmente Dios no tuviera misericordia, ¿quién sería salvo? Pero necesitamos clamar, necesitamos arrepentirnos. Ahora vamos a leer un pasaje, ¿verdad? O los pasajes de la lección para que nos quede bien claro esto. Dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. No cabe duda que hay un juicio. No cabe duda que la palabra del Señor, aunque no, si no queremos creerle es otra cosa, porque la mayoría de otras denominaciones no creen esto, pero claramente aquí dice que hay un juez, claramente dice que hay millones de testigos, porque los ángeles son testigos, y claramente dice aquí que hay libros y que algún día, ¿verdad? Esos libros declararán qué es lo que nosotros hicimos o finalmente decidirá si quedamos escritos en el libro de la vida o no. Pero estamos estudiando que la gracia de Dios es grande, que llega hasta los cielos. No tenemos por qué, si somos cristianos, perdernos porque tenemos nuestro abogado. Y cuando nosotros nos entregamos a Cristo, Él borra. El gozo más grande de Dios es borrar los pecados. Así que debemos pedir al Señor que nos toque con su Espíritu Santo para confesar, y como David, que cometió ese gran pecado y que fue perdonado, nosotros también podamos
en esta hora creer que el Señor nos perdona, porque Satanás es astuto y nos quiere hacer creer que no tenemos esperanza, que estamos desesperados. Pero gracias al Señor, que en medio de esa desesperación, nosotros clamamos al Señor. Hay otro pasaje que está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, donde dice: vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y una vez más los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Mis queridos hermanos, si el Señor no nos perdonara a través de la sangre de Cristo Jesús, si no borrara esos pecados que están allí, si no nos viera a través de Cristo, nadie sería salvo. Tú y yo no tenemos la más mínima oportunidad. Nosotros realmente lo que deberíamos recibir es el castigo eterno, pero la misericordia de Dios al enviar a su Hijo para morir en nuestro lugar nos da, dice la lección, una segunda oportunidad. No desperdiciemos el tesed, la misericordia, la bondad inalterable de Dios. Y bueno, hay unos pasajes aquí que dan tristeza, porque hay pecadores que se borran del libro de la vida. Por más que se ha insistido, por más que los predicadores hayan hablado del amor de Dios, por más que Noé, ¿verdad?, predicó 120 años pidiéndole a los antediluvianos que entraran al arca, por más que Dios hizo milagros de traer esos animales que iban de dos en dos entrando al arca, hubieron muchos, o mejor dicho, en aquel entonces la mayoría no entraron, solo 8 personas. Asimismo puede suceder en el tiempo del fin. La Biblia es clara, son muchos los llamados, pocos los escogidos. Hay una gran multitud, lamentablemente, que no va a querer entregarse al Señor, y que sus pecados quedarán registrados y que serán condenados, no por los pecados, sino porque no quisieron aceptar la gracia tan grande y el amor de Dios. Y aquí, bueno, se nos dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8, usted lee el Salmo 32, versículo 32, dice aquí lo siguiente: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Y me acuerdo cuando los discípulos venían contentos porque habían sacado demonios y hecho milagros, y lo que Jesucristo le dijo es: no se preocupen por eso, ustedes alégrense, ¿verdad?, de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Moisés también, viendo la dureza del pueblo, pidió a Dios que lo borrara del libro de la vida, pero el Señor dijo que él no borraría sino a aquellos que realmente no querían estar con él por la eternidad. Pero tú y yo que estamos escuchando esta lección de la escuela sabática, ¿verdad?, nosotros debemos arrodillarnos al terminar esta lección y pedir al Señor que nos perdones. Y ya hemos dicho y recalcado que el Señor tendrá misericordia. El Dios perdonador borrará todos esos pecados de esos libros, y solamente quedará la palabra perdonado escrita con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude para que realmente podamos confesar, y como David podamos pedir que Dios renueve un corazón recto entre nosotros y que nos purifique. Vamos a leer una cita que está en el libro Alza tus ojos, una matutina, la página 217, donde nos dice: nunca veremos ni comprenderemos la profunda angustia de los sufrimientos del inmaculado Cordero de Dios hasta que palpemos cuán hondo es el abismo del cual hemos sido rescatados. Qué atroz es el pecado del cual la humanidad es culpable, y por fe
nos apoderemos del perdón total y completo. Yo creo que a veces no le servimos al Señor, hay veces no lo alabamos como debe de ser porque no entendemos la profundidad del pecado. No entendemos el sufrimiento que tú y yo le causamos a Dios para poder salvarnos. No podemos entender eso. Pero por la ayuda de Dios podemos pedirles que podamos experimentar, ¿verdad? Entender realmente qué fue lo que hizo Dios el Padre al entregar a su Hijo para que muriera en una cruz, para que tú y yo, dice, podamos tener la vida eterna. Si nosotros entendemos la profundidad, dice aquí, de cómo el Señor nos rescató, nosotros realmente vamos a alabar al Señor. Y créeme que el Señor Jesucristo murió para que nosotros podamos por fe, dice aquí, apoderarnos del perdón total y completo. Que Dios nos ayude para que realmente podamos nosotros clamar por ese perdón y pedir al Señor que nos ayude a creer que esto es una realidad hoy en nuestras vidas. El día miércoles tiene como título Alabanza al Dios majestuoso y misericordioso. Alabad, siervo de Jehová, alabad el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia al estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Aquí se nos dice, mi querido hermano, que los salmistas alaban al Señor por su bondad, por su amor. Y se nos enseña aquí que la majestad del Señor se revela en la grandeza de su nombre y en el lugar exaltado de su trono, que está por encima de todas las naciones y los cielos. Sin embargo, también se nos dice aquí que el hecho de que Dios habita en las alturas no le impide ver lo que ocurre aquí abajo. O sea, Él que es santo, dice, habita con el humilde de corazón. Así que los salmistas, a ver y reconocer y entender un poco, ¿verdad? Porque estudiaremos todo esto por la eternidad. Pero al ver la gloria de Dios, al ver que es un Dios santo que vive en la eternidad, pero que al mismo tiempo se acuerda del pobre y se lo levanta del polvo al pobre. Entonces ellos, al ver esa bondad de Dios hacia el ser humano, hacia la humanidad, ellos alaban y glorifican a Dios. El otro Salmo 123, que también está aquí en este día, dice que el salmista pide misericordia a Dios porque estamos hastiados de menosprecio. Hastiada, dice, está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. O sea, lo que venimos estudiando en lecciones anteriores, la maldad, el orgullo, el desequilibrio, la pobreza. Y entonces el salmista dice, ya no queremos estar aquí. En realidad es un pedido de estar con Dios, de poder vivir con Él, de que esta maldad en este mundo se acabe y estar con el Dios bueno que nos ha cuidado, que nos ha protegido, pero con la intención de estar allí para alabar y glorificar su nombre. Yo creo, mis queridos hermanos, que Dios nos ha cuidado a nosotros también. Yo creo que podemos entender su grandeza, su amor, su misericordia. Aún en momentos difíciles, Él nos consuela. Ayer tuve la tristeza, pues, de dirigir un funeral, pero yo pude ver que los familiares, en medio de la tristeza, yo les explicaba que hay dos clases de tristeza, de sufrimiento. Una con el Señor, en Cristo, y la otra sin el Señor.
Y Pablo dice que los que no están en el Señor sufren diferente porque no tienen esperanza. Y finalmente sus familiares vinieron a mi casa, comimos juntos y al estar aquí, al compartir, al hablar, a estar en la iglesia, yo pude ver que el dolor de ellos se fue mitigando. Estaba allí, pero había gozo también, porque yo estoy seguro que ellos entendieron que algún día Cristo vendrá, que todo esto se acabará y que estaremos juntos con nuestros seres queridos. Él levantará del polvo a aquellos que descansan. Y entonces, al ver esa bondad de Dios, al ver ese perdón, ese tesed que estamos estudiando, los salmistas alaban al Dios majestuoso y misericordioso. Y el día jueves, entonces nos dice, después que hemos estudiado todo esto, que no olvides ninguno de sus beneficios. La verdad que este salmo es muy hermoso y dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y entonces el salmista comienza a decir una lista de esos beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. El salmista llega a la misma conclusión. Si mirares nuestros pecados, si nos pagaras conforme a lo que merecemos, no estaríamos aquí en esta mañana. Pero el salmista hace una lista de obras maravillosas que Dios ha hecho, no solo en su vida, sino en el pueblo, en la comunidad de Israel. Nosotros podemos hacer nuestra lista en esta mañana, una lista que seguramente será muy grande, porque Dios realmente ha sido bueno, nos ha cuidado, nos ha dado tantas cosas, no solamente materiales, sino fe. Nos ha consolado en momentos de dificultad, nos ha ayudado a seguir adelante. Nunca nos ha faltado nuestra comidita, ¿verdad? Y si ha faltado, el Señor ha estado ahí para consolarnos, porque el camino a Cristo dice que Él mira al rico que come en abundancia y al pobre que come el escaso pan. Pero si tenemos fe, la Biblia dice que el pan y nuestras aguas estarán seguras. Lo que yo puedo decir en mi testimonio personal es que Dios nunca me ha abandonado. Él siempre ha estado conmigo. He pasado por momentos bastante difíciles, pero he sentido en esos momentos la mano de Dios. He sentido en ese momento otras personas que han experimentado el tesed, el amor inalterable del Señor, dándome compasión, ayudándome. Realmente Dios es bueno. Y nos pide entonces que si al estudiar toda esta lección, nosotros reconocemos que Él es un Dios misericordioso, que Él es el Dios de todos los dioses, que Él es un Dios bueno, entonces nosotros no debemos olvidar ninguno de sus beneficios. Yo te aconsejo que te sientes en una mesa, en un lugar, y escriba todas las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Y lo más importante, y el salmo comienza diciendo que Él bendice a Jehová, porque Él es quien perdona todas sus iniquidades. La lección explicaba esto, o el libro que me gusta mucho, el comentario de esta lección que hizo el autor, que nosotros que somos pecadores, ¿cómo podemos bendecir a Dios? ¿Qué le podemos dar a Dios?
pero él dice que bendecir a Dios es alabarlo, es glorificarlo, es obedecerle, es servirle. Nosotros somos polvo, ¿verdad? El versículo 4 dice de este salmo, porque Él conoce nuestra condición. Dice, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció. Del 14 y versículo 15. Somos nada, somos polvo. Si no fuera por el Señor, yo no estuviera aquí en esta mañana. Alabo al Señor. Yo alabo al Señor. Lo bendigo al Señor por su misericordia y por su bondad. Espero que tú también puedas sentir ese gozo de servir al Señor, ese gozo de bendecirlo con nuestra fidelidad, ese gozo de acordarnos de las multitudes de cosas que ha hecho en nuestra vida. Gózate en esta semana con la gracia, el tesed, la misericordia del Señor, que es inalterable. Que Dios te bendiga, que pases un feliz día de la preparación, un feliz sábado, y que al compartir la lección de la escuela sabática puedas llevar una lista de cuán grandes cosas Dios ha hecho en tu vida. Feliz semana y nos vemos en la próxima.